Hola, muy buenos días, espero que se encuentren bien. Una vez más, para hablar un poco sobre historia. Nosotros estuvimos hablando de muchas situaciones que tienen que ver con hechos que repercuten hasta en la actualidad. De hecho, que han pasado hace un montón y hoy siguen teniendo valor o hubo origen en ese momento histórico, ¿no? Como la cuestión del voto que hablábamos la semana pasada. En quinto año, por lo menos en quinto año, vamos a ver el proceso de descolonización, o sea, cuando se eliminaron las colonias. Pero ahora también podemos hablar de la cuestión de las colonias, algo que en el tiempo histórico en el que estamos hablando todavía se daba. Entonces, ¿cómo era la relación colonial? ¿Cómo era la relación entre la metrópoli, la ciudad que el país que dominaba a otro país más chico o otro país más lejano? ¿Cómo era esa relación? Entonces, hoy la idea es de hablar de justamente la relación colonial. Entonces, la ocupación y explotación económica que había en los territorios de ultramar, la idea de ultramar es esos territorios que están luego del mar. Es como si yo estuviera en una playa, cruzo todo el mar y hay otro territorio. Entonces hubo una ocupación y una explotación económica, es decir, trataron de generar dinero en territorios que no estaban en su propio territorio y por eso generaron colonias. Pero estuvieron a cargo de empresas privadas, no lo hacía el país directamente. Contrataban una empresa. Por ejemplo, en la India hubo una compañía británica que se llamaba Indias Orientales, que estableció pesadas cargas tributarias, o sea, había que pagar impuestos, e implementó un verdadero ejército privado. No hacía las cosas muy bien, no era muy humanitario, ¿no? Después de una sangrienta rebelión en 1857, la compañía se disolvió. ¿Por qué? Porque ya eran brutalmente asesinos y realmente asesinar a toda la mano de obra tampoco les servía. Bueno, realmente esa situación violenta no les sirvió para generar una buena colonia en la India. En África, por ejemplo, la soberanía sobre el Estado Libre de Congo le correspondía también a una empresa privada fundada por el rey de Bélgica, Leopoldo II, a quien se le había cedido ese territorio. Miren qué situación, no te doy un territorio, agárratelo. En 1875 a Bélgica le ceden ese territorio. Recién para 1908 el territorio del Congo, de África, empieza a depender de Bélgica. Sin embargo, los problemas se plantearon en la relación entre los empresarios coloniales, los que iban a invertir dinero ahí, y los indígenas, que iban a ser la mano de obra de estas empresas. Entonces, lo que dieron a entender estos empresarios coloniales es que los gobiernos metropolitanos, es decir, esos gobiernos que dominaban una colonia, debían adquirir más injerencia, participar más en los asuntos coloniales. No era fácil ir y dominar un territorio, dominar las personas, pedirle que cambien la religión, la forma de trabajo y que se aguante la explotación. Por ende, en la metrópoli tenía que participar más. Francia, en el inicio de este proceso, fue imitando también a otros países que hicieron esto, intervenir más en las colonias. Encontraron dos formas de intervenir de una forma más eficiente. Una fue la dominación militar, por ejemplo, Inglaterra en la India tenía el ejército británico dentro de la India para justamente ejercer presión y hacer que todo el mundo acate las normas de la metrópoli, como también determinar ciertas áreas de influencia de una potencia. Por ejemplo, Estados Unidos tenía su lugar de injerencia en Centroamérica y debían saber que Centroamérica no se debía tocar porque era de Estados Unidos, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, los resultados fueron coincidentes. Las potencias industriales fueron invirtiendo mucho capital, como en ferrocarriles, en telégrafos, en préstamos, en cada lugar que había una colonia. Desarrollaron un comercio, un intercambio sin competencias, porque las manufacturas de las materias primas eran producidas a bajo costo. Imagínense lo que se le pagaba a una mano de obra esclavizada, nada. Entonces, el costo de comercio era muy bajo. La mano de obra era muy abundante y obviamente barata. Las naciones subordinadas en tanto sufrieron un recorte de su soberanía y tuvieron una pérdida de la autonomía de su política internacional. ¿Qué quiere decir?
Esos países colonizados, porque eran países que tenían un nombre, que tenían un pueblo, una cultura, una religión, pierden soberanía. ¿Qué significa? No pueden lograr que otros países se metan dentro de su país y pierden autonomía internacional. No pueden comerciar, por ejemplo, sus productos con otros países. ¿Por qué? Porque lo estaba haciendo en el caso de India, por ejemplo, Inglaterra. Entonces, si bien la colonización favoreció el intercambio comercial, una integración de ciertas economías regionales con las economías del mundo, la realidad que el mercado internacional empezó a conocer mercaderías de otros países que antes no conocía, pero el que no ganaba era el que vivía en la colonia. El indígena era el que perdía, ganaba únicamente el que venía a colonizar. Entonces, esto terminó favoreciendo a los capitalistas coloniales, los que invertían, y a una pequeña élite nativa que auspiciaba de un poco de socio minoritario. Cada que llegaban a un lugar, había un porcentaje chiquitito que se adhería a la propuesta de colonia y ayudaba. Imagínense que el idioma era un problema, convencer a los nativos era otro problema. Entonces, de esta manera, esas pequeñas élites se fueron favoreciendo como si fueran un socio minoritario. En la India, por ejemplo, los británicos invirtieron en la construcción de un montón de obras que solo beneficiaba, por ejemplo, un sector moderno de la economía, controlado obviamente por capitales europeos. Mientras tanto, la mayoría de los que vivían en ese lugar estaban sujetos a pésimas condiciones de vida.